Hola amigas y amigos, buenas noches. Estamos transmitiendo esta dominguera del 2 de abril. Está iniciando este mes, un mes de muchos calores, de muchas tradiciones. Es el mes para los católicos de la Semana Santa, pero también para quienes no son católicos, pero se rigen con el calendario católico y, como ustedes observarán, acaban de ver pasar a Mimoso, que quiere participar con ustedes. Es también pues el mes de la Semana Santa. Pues bienvenido abril, los idus de marzo ya están en todo lo que da y déjenme presentarles al Mimoso, que es un gato hermoso. Hace 5 meses que llegó a esta casa y ahora ya es un verdadero león. Véanlo. Tiene a la Tacha y a la Tomasa ahí, pero bueno, manda saludos, Mimoso. Saludos a todos los gatos y gatitas del mundo mundial. Gracias a Jesús Beltrán, que nos está sintonizando y viendo desde Ojo de Agua, Tecámac, desde Gómez Palacio, Durango, a Juanis Echavarría. Antonio García, saludos. Aquí se están sumando más compañeras y compañeros. Maida Yolanda, gracias, buenas noches y feliz domingo. Óscar Valdespino, que también nos sigue y nos ve desde Torreón, Coahuila. Esta es una comunidad de amigas, de amigos, de colegas y de personas que no nos conocemos en la gran mayoría físicamente, pero que compartimos muchos de los enfoques y muchas de las necesidades de información que creo que son importantes en estos momentos y bajo estas circunstancias, compartir y aclarar. La guerra mediática contra el gobierno y contra la cuarta transformación es cada vez más dura y lo será. Entonces necesitamos tener esa certeza de explicar y de comentar con ustedes lo que suceda en el país y lo que suceda en el entorno nacional, sobre todo en este año 2023, que es un año muy duro. Saludos a Lilia Naranjo, a Kembli Chachach, mi paisana que nos está viendo desde Mérida, y me saluda a Anastasia, a Tomasa y al Mimoso. Ya se aprendió muy bien los nombres. Muchas gracias, Kembli. A Miguel Ángel Becerril desde Zitácuaro, Michoacán, también le mando un abrazo. A Maritza Martínez, que también le manda saludos al Mimoso, que ya se fue ahí a pelear con Anastasia y Tomasa. A Juan Garrido Díaz desde Arriaga, Chiapas. Vamos al tema que hoy nos ocupa, uno de los 3 temas que les estoy proponiendo. Evidentemente tenemos que hablar de lo ocurrido en la estación migratoria de Ciudad Juárez. 39 migrantes, casi todos hombres, muchos jóvenes, la gran mayoría salvadoreños, hondureños, guatemaltecos y en menor medida venezolanos, murieron calcinados en uno de los episodios más grotescos, dantescos y siniestros que se nos estrella en la cara como una cachetada, una realidad tremenda. ¿Cuál es esta realidad tremenda? Los organismos responsables de la atención a los migrantes mexicanos, las ciudades en donde están llegando los migrantes, la sociedad donde están conviviendo con migrantes hermanos latinoamericanos, están absolutamente desbordados, incapacitados para atender a esta tragedia humanitaria que no es solo de México. Hay 88 millones de personas en todo el mundo en situación de migración. Y uno de los focos de migración más fuertes, pues por supuesto, es el de la frontera entre México y Estados Unidos. Una frontera en donde al día miles de personas, miles de latinoamericanos, miles de connacionales también, y por supuesto de personas de otras partes del mundo, tratan de llegar al territorio norteamericano. Este territorio que en alguna vez fue señalado como el sueño americano, el lugar en donde iban a desarrollarse
pues la economía y la paz y el bienestar que no encuentran en sus lugares de origen. Esta situación se ha ido agravando por dos razones fundamentales. En primer lugar, en el periodo de Donald Trump, el capítulo 42, que fue una normatividad que aplicó Estados Unidos, ordenaba la expulsión inmediata por razones del COVID de miles de latinoamericanos que intentaban cruzar la frontera tanto de manera documentada como indocumentada. Y muchos de ellos estaban y se quedaron en México bajo esta fórmula no explícita, pero sí de manera, en los hechos, de tercer país seguro. Se calcula que más de 100,000 personas se quedaron en México durante este periodo. Y luego vino esta reforma migratoria o medio reforma migratoria del gobierno de Joe Biden actualmente, que ha complicado y que ha ralentizado o que ha vuelto pues pesaroso el ingreso de los migrantes centroamericanos que en su gran mayoría se están quedando varados en Tijuana, en Ciudad Juárez, en Matamoros y en la Ciudad de México y obviamente en Tapachula, que es una de las puertas de entrada. Y en todos estos sitios, aquí voy a leerles una parte del reportaje que el día de hoy publica el periódico La Jornada, en donde algunos de los migrantes están expresando que la dificultad mayor para poder lograr el acceso a Estados Unidos es un sistema de un sistema digital que se llama CBP One. Desde enero se puso en operación para las solicitudes de asilo de venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses. El problema es que muchos señalan que el proceso de registro en este sistema CBP One es muy tardado y a pesar de ser digitalizado, las aplicaciones son lentas y suele caerse el sistema por sobresaturación. Solo hay entre 700 y 800 citas al día a lo largo de todos los puentes fronterizos y de acuerdo con cifras del gobierno de Ciudad Juárez, del gobierno municipal, tan solo en esta ciudad, Ciudad Juárez, se estima que en las últimas semanas han llegado 10,000 ciudadanos de Venezuela, 10,000, además de los ciudadanos de Centroamérica. Es decir, hay una explosión demográfica impresionante en los puertos fronterizos. Pero el punto aquí es que a pesar y junto con esta situación en donde hay una especie de ley de embudo de muchos migrantes que tratan de pasar hacia Estados Unidos, lo grave, lo que no tiene justificación, lo que no hay manera de justificar ni de excusar, y mucho menos de dejar impune, es que autoridades migratorias hayan permitido que seguridad privada o gente o jóvenes contratados de una empresa de seguridad privada que se dio a conocer esta semana, sean los responsables de albergar a tantas personas en estos sitios que funcionan como cárceles. Y peor aún, que alguien les haya dado la orden de abandonarlos a su destino y a su tragedia cuando estaban incendiándose estas celdas, estos sitios, en señal aparentemente de protesta. Algunos de los migrantes incendiaron colchones. Pero el tema es que hay una puerta, había una puerta, y ese es el video que está en todos lados, que debió haber sido abierta, y las personas encargadas de estos centros migrantes no la abrieron, provocaron este incendio, esta calcinación de por lo menos 39 personas. Hay todavía 16 en estado grave, lo cual habla no solo de la deshumanización, sino de la incapacidad o de la falta de capacitación de estas personas en materia de protección civil elemental. Todavía en la tragedia del ABC de Sonora, de la guardería, hubo un joven que
se volvió el héroe de la historia cuando estrelló su camioneta en contra de la instalación de la guardería para poder rescatar a varios niños. Si no hubieran sido más de 49 los menores que hubieran fallecido calcinados en la guardería ABC, que quizá es uno de los casos que más se emparenten o se asemejen con esta tragedia de la estación migratoria de Ciudad Juárez. Por supuesto que el presidente López Obrador está absolutamente molesto, conmocionado, porque fallaron todos los elementos de Cancillería, de la Secretaría de Gobernación, del Instituto Nacional de Migración, de la estación de Ciudad Juárez, para no solo para prever, sino para evitar que murieran calcinados 39 personas que no debieron haber fallecido, porque no había razón para dejarlos encerrados. No hay razón en ningún lugar del mundo para tratar como animales, como seres inferiores, o peor que animales, porque hay quienes cuidan más a los animales que a los seres humanos, en las estaciones migratorias. Creo que esta historia va a ser un parteaguas en el sistema de migración mexicano, que sigue siendo uno de los focos rojos de corrupción, de falta de respeto a los derechos humanos, y donde no hay justificación. Pero también, así como no hay justificación, no hay manera de que el gobierno de Ciudad Juárez, el gobierno municipal, haya ordenado a través de su alcalde Cruz Pérez Cuellar redadas de migrantes en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, que es una ciudad formada, integrada por migrantes. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una auténtica oleada de odio y de discriminación contra los migrantes. Creo que esto es lo importante de subrayar, y no es posible tampoco que la prensa norteamericana y que la prensa mexicana ignoren de esta manera lo que está sucediendo en Ciudad Juárez. En fin, muchas gracias. Aquí estoy viendo sus comentarios. Gracias a Sergio Pérez Basurto, a Olivia Yáñez, Porfirio Díaz Fonseca, muchas gracias, que nos está escuchando desde Tlalnepantla, a Mario Ramón Muñoz Mendoza, gracias a Raquel Camacho desde Ensenada, Baja California, que es otra de las ciudades fronterizas mexicanas. Muchas gracias a Juan Manuel Nájera desde Ciudad de México, a Pepe Isai Cuevar desde Saltillo. Gracias, muchas gracias por tus saludos y por tu comentario. A Mapi Pimentel, gracias, que dice terrible tragedia de los migrantes. Ya no están jugando las gatitas y mimosos, estaban pues jugando, peleando, como sucede cuando los felinos se divierten. Y del otro lado tenemos el segundo tema de la semana, que es lo que trae molestos, encabronados a los conservadores, es la nueva integración del Instituto Federal Electoral. El INE, dicen ellos, no se toca. El INE, decimos nosotros, se reforma. Es importantísimo que el INE se reforme. Es importantísimo que este órgano electoral deje de ser el epicentro de un grupo de interés que perdió el piso durante estas semanas, estos meses, estos años. El INE que deja Lorenzo Córdoba, que deja Ciro Murayama, Edmundo Jacobo y algunos de los consejeros que ingresaron en 2020, es un INE que perdió legitimidad a los ojos de los mexicanos, porque en primer lugar se opuso de una manera grotesca, miserable, argumentando que hacía falta presupuesto a una amplia consulta popular para enjuiciar o no a los expresidentes de México. 2. El INE en estos años se comportó como un auténtico Torquemada. Se la pasaba censurando tanto a las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador como a políticos, legisladores e incluso contra comunicadores públicos, como en mi caso, y
recordarles que el INE no fue creado para censurar medios, ni fue creado para censurar a los actores públicos. El INE fue creado para regular los procesos democráticos y garantizar el sufragio efectivo y la no reelección. Pero ¿cómo iba a garantizar el sufragio efectivo y la no reelección si lo que para ellos lo más importante no era el sufragio, sino el ingreso? Defender 2 fideicomisos multimillonarios con más de 1.700 millones de pesos, defender salarios, privilegios, prebendas, opacidad. ¿Y cómo van a estar a favor de la no reelección si tienen a un señor como era Edmundo Jacobo, que tenía 39 o 40 facultades, incluyendo la de ser el empleador de todo el servicio profesional electoral y también de administrar los multimillonarios recursos del Instituto Nacional Electoral, incluyendo el de algunos OPLES, es decir, de organismos públicos locales electorales, con 16 años al frente, con 2 reelecciones irregulares? Entonces, lo que acaba de suceder es que por fortuna y de manera legal, legítima, se eligieron por insaculación 4 nuevos consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral, y de estas 4 personas surgió la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral, que por primera vez va a ser dirigido el instituto por una mujer que tiene una experiencia de 30 años en materia electoral y se llama Tadei Zavala. Guadalupe Tadei Zavala es una sonorense de 62 años, con 30 años de experiencia electoral, que a partir de la madrugada del viernes se convirtió en la primera mujer en ser la consejera presidenta del INE. Y ya está la campaña de infodemia y de mentiras en los medios, truqueando una foto en donde no es ella, sino es una cuñada quizá de ella, que aparece abrazando a López Obrador. A ver, señores, la insacularon con el aval del PAN, con el aval del PRI, del PRD, del MC y por supuesto de Morena, del Partido Verde y del PT. Fue un método que está en la ley. No dicen ellos que respetan la ley. Claro, la respetan siempre y cuando los beneficie. Pero entonces sale electa una mujer con experiencia electoral, con una clara identidad a favor de un organismo electoral austero, no sobrepasado y no convertido en un club de Toby. Ese club de Toby grotesco, racista, ofensivo, que encabezó Lorenzo Córdoba y también Ciro Murayama, quienes se sintieron, pues no sé, una especie de prohombres de la mediocridad, porque sus declaraciones recientes eran de un ofensivo, porque ellos pensaban que se estaban peleando y que tenían de interlocutor a López Obrador. Ellos no fueron designados para pelearse con el presidente en turno, sea del partido que sea. Ellos fueron designados para garantizar una institución honesta, transparente, respetuosa del voto, promotora de la democracia, y todo eso lo volvieron en un resumidero de frustraciones conservadoras, porque creyeron y se dejaron embaucar o embaucaron a otros diciendo que la causa del INE era lo que iba a tronar a López Obrador. Pues bueno, lo que sucedió y lo que ha sucedido es que la política sigue su curso. Entonces ya se eligieron a los 4 consejeros que van a suceder a los 4 que se están yendo. Aparte de Guadalupe Tadei Zavala, fueron insaculados como consejeros Arturo Castillo Loza, joven abogado del ITAM, que fue asesor de la dirección ejecutiva del INE, luego subdirector de prerrogativas. En 2009 se convirtió en el secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Jorge Montaño Ventura es un abogado de Tabasco, es vocal de la Junta Electoral Municipal de Nacajuca, consejero estatal en 2010 y hasta 2007 se fungió como presidente del Tribunal Electoral de la entidad. Es decir, tiene experiencia electoral. Y una mujer joven, oaxaqueña, Rita Bel López Güences, fue jefa jurídica del Instituto de la Mujer en Oaxaca y entre 2013 y 2014 trabajó en el Instituto de Transparencia. Y de 2014 a la fecha fue consejera del Instituto Electoral Estatal, es decir, experiencia electoral. Pero claro, como ninguno de ellos es del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, como ninguno le va a deber el puesto ni el favor a este circuito de favores y de amiguismos que se articuló en el INE desde que llegó José Woldenberg hasta la fecha, entonces están furiosos. Sobre todo los panistas. Curiosamente los panistas. ¿Y saben por qué están molestos? Por esto que les voy a decir y que son datos de los que yo me basé para hacer este recuento y son datos del periódico Reforma. Según el periódico Reforma, el PRI en estos momentos se queda, a ver, son 11 consejeros del Consejo General. El PRI tiene 2 consejeros, Dania Paola Rabel Cuevas, bajo esa lógica de las cuotas, y Claudia Zavala. El PRD tiene 2 consejeros también, Uquibe Espadas y Martín Faz Zamora, que se quedan. El PAN solo se queda con un consejero de sus cuotas, mientras que Morena tenía 2 consejeras, digamos que adscritas a Morena, que son Carla Humphrey y Norma Irene de la Cruz, a la cual también ya la está golpeando el periódico Reforma con verdaderos infundios, porque no están poniendo la versión de la propia consejera, están poniendo la versión de quienes están ofendidos o están molestos porque fueron corridos, en fin. El PAN solo se queda con una posición, que es Jaime Rivera Velázquez. El PRD tiene 2, el PRI tiene 2. Si con estos 4 consejeros tenemos que por lo menos 3 son claramente afines a Morena, entonces Morena se quedaría con 7 de 11 consejeros. El PRI sigue teniendo a 2 más 1, que podría ser Arturo Castillo Loza, estamos hablando de 3, y el PRD con 2, y lo que es muy claro es que con 7 consejeros, Morena tiene mayoría en el Consejo General del INE. 7 de 11 hacen mayoría. Si hubiera una alianza entre los consejeros del PRI y los del Morena, o los que están diciendo que están adscritos a Morena según la nota del Reforma, estaríamos hablando de una ecuación de 10 consejeros. Y el PAN solo tiene 1. Es decir, se modificó la ecuación y la correlación de fuerzas en donde pierden el control los consejeros, las consejeras que llegaron por la vía de la cuota negociada entre partidos en 2020. ¿Qué quiere decir? Que inicia una nueva etapa en el INE en donde los consejeros y las consejeras no tienen por qué estar al servicio de ninguna fuerza partidista, sino de los ciudadanos. Y sobre todo estos 4 que llegaron por insaculación, no hay manera de que digan que fue una negociación en lo oscurito, porque todos vimos, y aquí estamos viendo, aquí estoy viendo en el canal 14 ahorita, cuando Santiago Krill, con ese entusiasmo contagioso que lo desborda, tiene que leer el nombre de la presidenta del Instituto Nacional Electoral insaculada. No hubo posibilidad de chantajes, presiones y sobre todo
este estilo de negociación que se articuló durante el PRIAN, es decir, desde la época del 96 hasta ahora, desde la época de la creación del IFE hasta ahora con el INE, es la primera vez que hay por lo menos 4 de 11 consejeros que llegan por insaculación y no por negociación de las fuerzas políticas. ¿Y por qué llegaron hasta ese último momento? Porque hubo un consejo técnico. Y el PAN dice, y seguirá diciendo, que pues estaba trampeado el consejo técnico, que ellos están desconociendo a la nueva consejera presidenta del INE. Pero son absolutamente hipócritas, porque con la misma vara que se quejan de que hay críticas a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, y dicen que hay violencia de género en contra de ella porque se le critica, como se le critica a cualquier funcionario público y mucho más al titular o a la cabeza de un poder, que es el Poder Judicial, que le debe tanto a los mexicanos. Con esa misma vara, ellos no miden las críticas que están haciendo contra Guadalupe Tadei Zavala. Están sembrando mentiras, mentiras asquerosas que tienen que ver con la derrota política, institucional e informativa en la que ellos mismos han caído. No es posible que digan que el INE no se toca, el INE se tiene que reformar. Y esta es la etapa de la reforma del INE. Y esta etapa de la reforma del INE es la que quieren los ciudadanos, no la que quiere Claudio X González, no la que quiere Santiago Krill o Roberto Madrazo o Claudia Ruiz Massieu o el Bester Gordillo o el propio Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. La etapa que quieren los ciudadanos es de una reforma del IFE y del INE, no esta cosa del INE no se toca como si fuera un tótem, como si fuera, no sé, la imagen de la Virgen de Guadalupe Inmaculada. Que no mamen, es una institución pública, se tiene que reformar y se tiene que tocar y se tiene que mejorar. No puede ser que sean inamovibles, y mucho menos los sueldos, y mucho menos los privilegios, y mucho menos la manera tan grotesca en que se volvieron parte litigiosa y punitivista del debate. Porque su idea era punitiva, sancionar, 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 sancionar. Pero le perdonaron al PRI de última hora, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y los otros consejeros que se fueron, pues una multa por la operación Zafiro y por el presunto desvío de recursos de Odebrecht a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. ¿Cuál? Pureza democrática, por favor. En fin, esto era lo que tenía yo que comentar del INE, que es otro de los temas fundamentales de estos días y de esta semana. Y por último, decirles que el día de hoy una noticia muy triste, muy trágica, que puede tener consecuencias en una de las entidades más importantes del país, que es Jalisco. El gobernador Enrique Alfaro, de una manera, desde mi punto de vista, poco elegante y poco respetuosa, informó que Raúl Padilla, ex rector de la Universidad de Guadalajara, se suicidó el día de hoy. Raúl Padilla, los que viven en Guadalajara, los que estudiaron en la UDG, los que conocen de política jalisciense, saben que es uno de los hombres más influyentes, más importantes, cuestionable por sus métodos caciquiles, por la opacidad en la que dirigió el patronato que organiza la Feria Internacional de Minería, pero a final de cuentas uno de los actores y factores de poder más importantes en Guadalajara, en Jalisco, que estaba confrontado además con el gobernador Enrique Alfaro. Es muy triste la noticia, sobre todo que pues si la autopsia y los demás, bueno, ya la fiscalía dio por buena la versión del suicidio, es muy triste que una situación de salud, que era la que al parecer aquejaba a Raúl Padilla, haya provocado que se quitara la vida. No es el único personaje de la UDG que se quita la vida. Carlos Briceño, en 2009, entonces rector de la UDG, también se suicidó.
en condiciones muy sospechosas en ese momento. Carlos Briceño intentó rebelarse al poder de Raúl Padilla y articuló un movimiento de jóvenes preparatorianos de la UDG y se desbordó la situación, y la verdad es que en lugar de que haya habido una reforma, una transformación en la UDG, se acendró el poderío o el liderazgo de los Padilla y en especial de Raúl Padilla. En fin, termina una época y un ciclo en la historia de la UDG. Eso es absolutamente cierto. Van a venir cambios, ojalá y sean cambios que no generen más conflictividad social de la que ya existe en Jalisco. En fin, estos son los comentarios que yo quería hacerles. Muchas gracias. Gracias por sus saludos. Saludos desde Tlaxcala, nos envía Maruca Resor. Germán Castillo desde Tijuana, donde dice que ocurre lo mismo que en Ciudad Juárez. Betty Valderas, muchas gracias. Dice, creo que este es el momento de llamar la atención a los Estados Unidos por el tema migratorio, por supuesto. Pablo Quiñones Flores dice, los carroñeros del PAN están duros. Almadriana Melendres Ocampo desde Mexicali. Mexicali resiste. Josué Blasi García desde Santo Domingo, Zanatepec, Oaxaca. Rubén Darío, qué bello nombre además, de poeta. Gracias, saludos. Amador Cavazos desde Reynosa. María Antonieta Ábalos Tenorio. Bueno, ¿qué no les encabronan los conservas? Pregunta María Antonieta. Así es. Almadriana Melendres, gracias por tus felicitaciones, por tu comentario. Valeriano González, muchas gracias, saludos. María Antonieta también nos vuelve a hacer otro comentario. Dice Pablo Quiñones, ahora ya cambió de opinión Margarita Zavala, dice que el INE sí se toca. Ahora van a decir que hay que tocar al INE para que estos consejeros que fueron insaculados no tengan poder. En fin, sí son bastante grotescos, porque los hipócritas así son grotescos. Fac Mora dice, son tiernas las ternuritas, así es. En fin, muchísimas gracias por sus comentarios y pasen una feliz semana de resguardo a los que son católicos, Semana Santa para los católicos, semana de descanso para quienes son laicos, en fin, sigan viendo el canal 14, tenemos muchos contenidos esta semana para ustedes y sobre todo este día. Gracias, buenas noches.